Good morning. Pues buenos días. Cheery good morning can really make a difference to a dreary day like this. Realmente podemos desear unos buenos días, a pesar de que el día no esté tan bien. Le quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Creo que es una conferencia muy importante y bueno, voy a comenzar con una cita. That almost 60 years Hace 60 o han pasado 60 años desde la creación del GATT y de la OIT. Y por primera vez aparece el título Desarrollo en esta ronda. Pero esta ronda no es solamente acerca de comercio, ni siquiera en el sentido amplio que ha adquirido esta palabra en la última década. Se trata acerca de desarrollo, es decir, crear las condiciones para que la población más pobre del mundo disfrute el progreso de nuestros tiempos, que muchas veces se ha logrado a sus expensas. Esto lo dijo el presidente de Brasil, Lula da Silva, en una conferencia que se tuvo con China, México, Brasil, República de Congo, Sudáfrica, en San Petersburgo, unos meses antes de que se realizara la conferencia de la OIT. El colapso de la OIT significó un cambio para el comercio mundial. Es claro que las políticas o los regímenes políticos tienen que tomar en consideración el derecho al desarrollo de todos los pueblos para que los pueblos definan cuál es el camino que van a seguir en su futuro. Este colapso también muestra el cambio oscilante que existe en el mundo actual y nos recuerda que nuestras políticas deben de mantenerse a la misma par que se tiene acceso al capitalismo. La articulación en la información o en la sociedad de la información debe de venir de la participación en este contexto más grande. Por lo tanto, esta brecha debe de analizarse dentro del contexto, es decir, cómo la información o la sociedad de la información está recibiendo el impacto de las fuerzas externas. Esto debe de tomarse en consideración, el contexto general. A pesar de que se tienen muchas tecnologías, la era de la tecnología ha venido a ser más fuerte debido a todos sus procesos. Pero la Internet no es solamente un paradigma, es un sistema a partir del cual surgen muchos de las herramientas. Pero como paradigma utiliza otras tecnologías que muchas veces se hacen uso de la radio, la televisión, el teléfono. Entonces, la Internet establece el contexto de la sociedad de la información. También constituye uno de los ejemplos más claros de la estructura tecnológica, lo que resultó ser una plataforma experimental que dependía de los valores de sus inventores, ha mutado a una plataforma orientada al comercio mundial. Un lugar de comercio electrónico en donde existen ciertos mecanismos establecidos por los Estados Unidos. No solamente se ha establecido el comercio electrónico a través de los mecanismos de la Internet, estos mecanismos también toman en consideración el dominio de los Estados Unidos, la gobernabilidad de los Estados Unidos. Tenemos una política hegemónica y también el comercio capitalista. El género ha tenido un gran impacto en la sociedad de la información. Dentro de esta sociedad enfocada en el comercio y la tecnología, el género también tiene otros puntos que deben de incluirse en las políticas.
además de lo que se tiene en consideración en el mercado Despite internacional. absorption into global commercial and by global commercial and political interests, as a pure technological innovation, Como innovación tecnológica, la Internet sigue siendo una de las tecnologías de propósito general más importantes de la civilización humana. Es como la electricidad. No se ve, pero la experimentamos todo el tiempo. No solamente es un medio para fomentar la comunicación, también constituye el ladrillo de las nuevas estructuras institucionales, puede construir nuevas relaciones institucionales, nuevos paradigmas, nuevas formas de administración y de distribución de la riqueza. La Internet ha creado nuevas arenas que son un nuevo contexto para el desarrollo, lo cual se ha visto limitado por los recursos financieros. Es un paradigma de recursos financieros que se incluye en el paradigma más grande. Es un elemento central de la infraestructura de la sociedad de la información, de acuerdo a la agenda de Túnez. Es importante caracterizar la Internet y reconocer su importancia social antes de cerrar la brecha digital. Tenemos que tomar en consideración la sociedad y la tecnología. Son elementos que pueden favorecer aspectos económicos, culturales y de desarrollo social, así como de medio ambiente. Y no podemos comenzar con este proceso sin tomar en consideración el paradigma. Tenemos que establecer el debate, consenso entre la tecnología de comunicación en lo que se refiere al desarrollo. Se dice que la proliferación de la telefonía móvil testifica el uso de la Internet. Se dice que los teléfonos móviles son mejores para los países en vías de desarrollo que la Internet. Esta deducción es sorprendente. Se basa en ciertos puntos de estudio. Los países desarrollados han tenido una conectividad móvil ya por muchos años, pero fue el paradigma de los 90 lo que dio lugar a la Internet, lo que dio lugar al avance de la sociedad de la información en estos países. Si no hubiese sido por esta tecnología, no se hubiese tenido el desarrollo que se tuvo. La representación es que la sociedad de la información siempre se asocia con el liderazgo del sector privado, lo cual significa que los mercados van a hacerse cargo de la sociedad de la información por medio de la telefonía móvil, por ejemplo, y no va a ser un proceso gubernamental. El gobierno no va a estar invirtiendo en la infraestructura, y este es un paradigma realmente sorprendente. Esto ha resultado en un subuso de las tecnologías, y esto ha venido en desventaja de algunos grupos, incluyendo a las mujeres. Esto tiene cierta lógica, una lógica muy importante. El acceso básico a la informática y al uso de las tecnologías se ha multiplicado en diferentes actividades socioeconómicas, entonces se debe de tener acceso. Número 2. El uso de estas tecnologías hace posible la comunicación. Más personas tienen acceso a estas tecnologías. Es por eso que el valor de estas tecnologías va a aumentar para individuos y para la sociedad. Recientemente se han comenzado a crear diferentes iniciativas, y estas iniciativas han comenzado a tener apoyo gubernamental, y este apoyo ha permitido establecer infraestructura, lo cual ha sido posible debido a la conectividad inalámbrica.
Lo más importante de las ventajas competitivas muchas veces hacen inclusiva a la sociedad de la información. Se tiene que cerrar esta brecha digital. Los paradigmas de lo digital tienen que servir los propósitos de la transformación social. El compromiso feminista para solucionar estos temas se ha fragmentado y ha sido reactivo. En realidad, los activistas de los medios siguen peleando mucho para preservar la propiedad global, pero muchas veces resulta ofensivo para algunas transnacionales y para algunos estados. Sin embargo, hay signos de interrogación acerca de las dimensiones de desarrollo de la sociedad de la información. Se dice que son débiles en ciertos círculos femeninos. Sin embargo, hay una preocupación acerca de esta brecha digital que no puede hacer que se mejore el acceso. Las mujeres tienen que buscar una menor distorsión en las políticas globales para tener más acceso a la sociedad de la información. También tienen que crear marcos que garanticen una sociedad de la información empoderadora e inclusiva. Yo creo que la brecha digital y de género se tiene que ver como una fotografía general, como un gran angular. Hay mucha reticencia por parte de gobiernos y de transnacionales, y ahora me gustaría darles algunos ejemplos para ilustrar esto. Esto pertenece a que las sociedades de información están cambiando mucho y tenemos que entender esto, y al momento que nos conectamos al Internet de nuestras PCs, esto ha tenido un efecto devastador en todo el mundo, incluyendo el sector de las mujeres pobres. En Internet el Internet ha estado operado muy rápido y se necesita igualdad para todos. Estos valores del Internet se han integrado dentro de una arquitectura de Internet a través de un principio clave del principio de neutralidad de la red. Estos principios técnicos son muy importantes, ya que la red de Internet no privilegia a una forma de contenido sobre otra. Esto significa que todos nosotros, sin importar en dónde estamos poniendo el contenido, tenemos igualdad de derechos en Internet, pero actualmente este principio está amenazado. Las compañías de telecom han empezado a desarrollar modelos para cobrar a los proveedores de forma distinta dependiendo de la calidad del servicio de tránsito que ellos proporcionan. Esto es increíble porque este enfoque va a matar la igualdad básica que ellos del Internet. Lo que quiere decir esto es, bueno, yo no voy a hablar en detalle de lo que todo esto significa. Creo que otros países en desarrollo han adoptado dichas políticas de Internet que se basan en la lógica de un mercado global único que operan en una dinámica de tómalo o déjalo debido a esta compulsión económica. El segundo ejemplo que quiero dar se trata del régimen de interconectividad. Dentro del régimen de conexión de interconectividad telefónica que funcionó en regímenes políticos globales bien establecidos que favorecían a los países en desarrollo. La conectividad resultaba en una red de transferencia de recursos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. En la actualidad, el paradigma de la conectividad entre países ricos y países pobres necesita conectar a los países ricos porque estos últimos tienen el mayor contenido que circula en Internet. Una persona en un país en desarrollo, en África, por ejemplo, tiene que pagar tanto por los costos de tránsito internacional de mandar un email a alguien en el norte y para recibir un email desde el norte. Entonces esa persona en el otro extremo del país del norte no tiene Es absurdo que se tenga que pagar por esto. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que captura la noción del acceso.
estas feministas ya han hablado de esto. De hecho, esto significa un principio de selección y discriminación. Dentro del contexto actual político, el acceso a la sociedad de la información no implica participación igualitaria dentro de la sociedad de la información. Es un privilegio por el que se tiene que pagar para evitar ser marginados. Quiero hacer 3 puntos como conclusión. El primero se trata acerca de los derechos de las mujeres en una sociedad de la información que surgió a partir de 3 ventajas. En primer lugar, el hecho de que la sociedad de la información trae consigo una serie de retos, la pornografía en línea, el tráfico de personas y otros crímenes con base en el género. En segundo lugar, es una nueva forma de vida para los derechos antiguos, el derecho a la información, a la educación, etcétera, y nos damos cuenta que hay una nueva dimensión en la sociedad de la información. Y en tercer lugar, hay nuevas oportunidades de libre expresión, de comunicación, de establecimiento de redes y de modernización institucional. Todo este contexto de compromiso con el fenómeno de la sociedad de la información trae muchos problemas de la relación con el Estado y las instituciones, pero quiero que todos tomen en consideración una cosa: los impactos de género de la sociedad de la información, tanto a nivel político y económico para las mujeres pobres, significan muchas cosas dentro de una sociedad de la información: acceso a recursos intangibles como información, nuevos espacios para redes, para solidaridad, nuevas plataformas para autoexpresión, desarrollo, servicios, empresa y nuevas oportunidades de mercado. Los derechos a la salud, a la educación y a la información transmutan en sus significados al momento en que la conectividad y el contenido se unen con el interés público y con los modelos de bienes públicos y con los marcos políticos que favorecen a la participación de comunidades transformadoras del concepto de género, y también cuando esto se une con las inversiones en recursos. La santidad de los derechos es un enfoque de libertad exclusivo a la sociedad de la información, a este discurso que corre el riesgo de negar los intereses de grandes sectores de la población, incluyendo a las mujeres, a quienes no está sirviendo esta sociedad de la información debido a este paradigma que acabo de mencionar. Hay una especie de esquizofrenia táctica que puede cooptar y defender distintas libertades en la sociedad de la información que vienen del asalto del Estado, así como con la alineación del Estado en la arquitectura de los nuevos marcos institucionales de la sociedad de la información. Esto privilegia el desarrollo. El segundo punto que quiero hacer es acerca del lenguaje de los derechos, que aquí ya se ha utilizado mucho. El lenguaje de los derechos en una sociedad de la información no nada más es significativo para las obligaciones que esto pone como parte de una nación-estado frente a las mujeres, sino que también implica una continuidad local y global dentro de un contexto de la sociedad de la información en donde lo global asume mayor importancia, subrayando la base de los derechos, de la gobernabilidad global de una sociedad de la información. Esto resulta imperativo. Se tienen que subrayar también los derechos políticos como los civiles para hacer de esto algo productivo. Antes de concluir, quiero mencionar algo. La información de la sociedad de la información está creciendo y creando un nuevo contexto para las políticas públicas. Esto da nacimiento a nuevos marcos de gobernabilidad. Las feministas necesitan pelear contra los multiactores en este tipo de espacios políticos, lo cual es una línea determinante que necesita consenso entre la sociedad civil progresista y los intereses globales de las transnacionales como de los gobiernos. Hay puntos de vista feministas que retan al capitalismo, a sus objetivos y a sus motivaciones. Cuando participamos en este tipo de espacios, se necesita muchas veces
formación de feministas subversivas, para hacer el movimiento mucho más fuerte. Como un nuevo espacio que requiere nuevas reglas, la sociedad de la información está ligada no nada más a los antiguos paradigmas y formas que van de la pornografía a la hegemonía, de cierto conocimiento y de comercio equitativo, sino también hay nuevos temas que preocupan a las nociones de los derechos en una esfera pública y también a los contratos sociales. Estos temas están ligados a la superficie más tarde o temprano, y muchos de ellos ya nos están llegando. Mientras tenemos que mantener constantes nuestras metas del feminismo, y así la sociedad de la información nos va a dar nuevas representaciones de la realidad. El feminismo tiene muy buenas formas para negociar todos estos puntos. Gracias.